Opiniones personales y reflexivas sobre el movimiento internacional de los recursos económicos y financieros. Introducción. Este análisis se divide en 3 partes estructuradas a partir de una premisa y su respectiva pregunta. En primer lugar, daré respuesta a la pregunta de que si creo que un país debe ser altamente productivo para beneficiarse del comercio. En segundo lugar, plantearé algunas ideas sobre si creo que la competencia basada en salarios bajos es perjudicial. En tercer lugar, reflexionaré sobre la pregunta que si creo que el comercio internacional es explotador. Por último, expongo mis conclusiones. Como primera afirmación tenemos: el comercio solo es beneficioso si tu país es suficientemente productivo para resistir la competencia internacional. En este sentido, la pregunta sería: ¿crees que un país debe ser altamente productivo para beneficiarse del comercio? En mi opinión, considero que para que un país pueda beneficiarse del comercio, en el sentido más amplio, no solamente debe ser productivo, sino que debe incidir en 3 aspectos claves. 1. Fortalecer la industrialización, incluyendo la economía digital y la robótica. 2. Incidir en las estructuras económicas diversificadas. Por ejemplo, favorecer las exportaciones al mismo tiempo que consolidar la economía local de servicios y formalizada. 3. Fortalecimiento de las capacidades públicas, destinando mayores inversiones en lo social y de infraestructura de tal manera que se propicie un desarrollo sostenible. Ahora bien, la segunda afirmación es: la competencia es injusta y perjudica a otros países cuando se basa en salarios bajos. Y su consecuente pregunta es: ¿crees que la competencia basada en salarios bajos es perjudicial? Efectivamente, considero que una competencia basada en salarios bajos es perjudicial principalmente para los países con menor desarrollo económico y tecnológico. Actualmente nos encontramos en un periodo de la globalización que está en proceso de transición hacia una poliglobalización, situación que genera un gran vacío regulatorio, y como bien lo señala Greenspan 2024, la política industrial, bien aprovechada, puede ser muy positiva a nivel nacional e internacional cuando está basada en acuerdos multilaterales, y dentro de esos acuerdos debe establecerse la regulación de salarios dignos y justos para la humanidad. Creo que se debe aprovechar esta coyuntura transicional de la globalización, y poner el debate de los salarios como un punto clave a considerarse en toda negociación entre naciones que se ostente como multilateral, justa, transparente y ética. Un claro ejemplo de esta situación es la economía china, donde según datos expuestos por el ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Mata, quien afirma que, sin duda alguna, se está produciendo un cambio social significativo en ese país asiático, donde se estima que alrededor de 500 y 600 millones de personas ya forman parte de la clase media y en consecuencia su calidad de vida se ha incrementado. Todo ello, debido a la economía diversificada, digital e inclusiva que se ha puesto en marcha en China. Como tercera afirmación tenemos: el comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores reciben salarios muy inferiores a los de las personas trabajadoras de otros países. Y su respectiva pregunta es: ¿crees que el comercio internacional es explotador? Yo creo que bajo las condiciones actuales del vacío regulatorio en materia de salarios, considero que efectivamente se presenta una explotación a un país, y lo empobrece cuando el propio gobierno del país explotado no busca fortalecer su industrialización, su diversificación económica y el fortalecimiento de sus capacidades públicas que lo posicionen en el lugar estratégico para entablar negociaciones realmente multilaterales, justas, transparentes y éticas. El caso de los pescadores es un claro ejemplo de esa explotación y empobrecimiento, tal y como lo reportan la experta Hilal Elber de las Naciones Unidas, quien destacó que la mayoría de los 120 millones de personas que trabajan en el sector pesquero, a menudo expuestas a condiciones peligrosas, y que trabajan hasta 20 horas al día, no ganan un salario digno. Por lo tanto, no satisfacen las necesidades básicas de sus familias, incluidos alimentos, ropa, vivienda, educación y atención médica. Conclusiones. En resumen, estamos ante una globalización económica enmarcada en un proceso de transición, que bien pudiese ser la lanza para empobrecer más a las naciones subdesarrolladas, o la catapulta para el inicio de negociaciones verdaderamente multilaterales, justas, transparentes y éticas. Para lograr lo anterior, será necesario revisar los vacíos regulatorios del mercado internacional que les permitan a todas las naciones incursionar en un comercio más inclusivo, de tal manera que sus beneficios sean realmente disfrutados por la clase trabajadora del mundo.
Generar un comercio más inclusivo se logrará, no solo apelando a la ética y buena voluntad de los países desarrollados, sino que al interior, cada nación debe comenzar a consolidar y formalizar una economía local y regional diversificada, tendiente a la industrialización y a un fortalecimiento institucional público que incida en un desarrollo social sostenible.